just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to... Air Supply es un dúo australiano de soft rock formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en la ciudad de Melbourne en 1975. A lo largo de su historia, el dúo ha lanzado más de 40 sencillos, de los cuales 11 han alcanzado el Hot 100 de Billboard, 20 el Billboard Adult Contemporary, 14 el ARIA Chart de Australia, 3 sencillos en el año 2016 se posicionaron en el Billboard Dance Club Chart, 4 el UK Albums Chart del Reino Unido, más de 35 sencillos las listas de Asia y América Latina y algunos más han ingresado en listas europeas, de África y del resto del mundo. Han ganado numerosos premios y reconocimientos alrededor del mundo, entre los que figuran los American Music Awards y los premios Billboard, y han obtenido gran cantidad de discos de oro y platino. Como dúo han vendido más de 100 millones de discos alrededor del mundo y han realizado conciertos en los 5 continentes en los principales escenarios, logrando llenos totales en el Radio City Music Hall de New York, el Auditorio Nacional de México, el Movistar Arena de Chile y además del Festival Internacional de Viña del Mar, el Ópera de Sydney de Australia, entre otros. Russell Hitchcock y Graham Russell se conocieron en mayo de 1975 mientras actuaban en la producción australiana del musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice Jesucristo Superstar. Con Hammond y Hitchcock en la voz y Russell en la guitarra, formaron un grupo de armonía vocal en Melbourne, mientras el musical se seguía presentando. Hammond dejó el grupo para formar Cheetah y fue reemplazado por Jeremy Paul, ex Soft Rock y más tarde The Vinyls, en el bajo y voz en 1976. Hitchcock, Russell y Paul formaron Air Supply, 2 de noviembre de 1976 y alcanzó el puesto número 6 en la lista australiana Kent Music Report en enero de 1977. El lanzamiento del sencillo fue seguido por su álbum debut Air Supply en diciembre, disco que alcanzó el número 17 en las listas de álbumes de Kent Music Report y logró el disco de oro en Australia. El álbum fue producido por Peter Dawkins, también productor de Spectrum, y Ross Ryan. Otros sencillos fueron If You Knew Me, Empty Pages y Feel the Breeze, pero ninguno alcanzó el top 40. La banda inmediatamente se embarcó en una gira nacional. Su segundo álbum, The Whole Thing Is Started, también producido por Dawkins, fue lanzado en julio de 1977. El álbum generó los sencillos Do What You Do, junio, That's How the Whole Thing Started, octubre, y Do It Again, febrero de 1978, pero ni el álbum ni los sencillos entraron en el top 40. Una versión regrabada y remezclada de Lost in Love fue lanzada internacionalmente como sencillo en enero de 1980 bajo el sello Arista. El álbum asociado, Lost in Love, apareció en marzo y contenía 3 sencillos que entraron en el top 5 de Estados Unidos, incluyendo la canción, que alcanzó el número 3 en Billboard Hot 100 y número 11 en la lista de sencillos de Reino Unido. El álbum fue producido por el ex guitarrista Robbie Porter, Daddy Cool, Rick Springfield, por su sello Wizard Records. Los otros sencillos que alcanzaron el top 5 en Estados Unidos fueron Every Woman in the World, número 5, y All Out of Love, número 2. Ambos sencillos fueron top 10 en Australia con All Out of Love, alcanzando el número 17 en Países Bajos. En 1980, la formación se componía de Hitchcock, Russell, Slater Smith, Cooper, y Moisey fue completada con David Green en el bajo, con Rex Gore regresando a la guitarra en 1981. El álbum vendió 3 millones de copias en los Estados Unidos y alcanzó el puesto número 22 en la lista Billboard 200. Russell Hitchcock, vocalista líder de Air Supply. El año siguiente lanzaron The One That You Love, del cual la canción homónima fue lanzada como sencillo y fue número 1 en el Billboard Hot 100.
El disco también contenía otros 2 éxitos que entraron en el top 10, Here I Am, Just When I Thought I Was Over You, y Sweet Dreams. Un cuarto sencillo, I'll Never Get Enough, coescrito por Jim Napoli, Gary Portnoy y Judy Quay, fue lanzado en Japón y logró entrar en el top 10 en ese país. Este álbum alcanzó un éxito rotundo en ventas. Su tercer álbum en los años 1980, lanzado en 1982, Now and Forever, continuó la popularidad del grupo con el éxito de top 10, Even the Nights Are Better, y 2 sencillos de top 40, Young Love y Two Less Lonely People in the World. En esos años la popularidad de Air Supply crecía como la espuma, sus discos se vendían muy bien y las constantes giras internacionales y las presentaciones en los más importantes escenarios colocaron a la agrupación como una de las más exitosas de ese momento. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. En 1990 Russell Hitchcock se lanza nuevamente como solista con el sencillo Swear to Your Heart, banda sonora de la película Arachnophobia, el cual resultó ser un éxito en Estados Unidos alcanzando la posición número 9 en la lista Billboard AC. En los años 1990, Air Supply vio un segundo aire en el resto del mundo ya que su estilo de música no entraba en el formato de la radio en los Estados Unidos y la actitud marginal de los medios radiales se hizo evidente a pesar de lanzar un nuevo álbum llamado The Earth Is, en 1991 con una excelente calidad vocal de Russell y producido por Harry Maslin, productor de Now and Forever. El álbum lanzó un primer sencillo, una versión de Without You, de Badfinger que alcanzaría la posición número 48 en las listas de adultos, pero el sencillo se convertiría en un éxito fuera de Estados Unidos al colocar la canción en el top 10 en Asia y Latinoamérica, ayudando al álbum a alcanzar el estatus de oro y multiplatino en más de 20 países, llegando a vender más de 1 millón de copias. Igualmente los sencillos Stronger Than the Night y Stop the Tears tuvieron mucha aceptación y sus respectivos vídeos fueron transmitidos por la cadena estadounidense MTV. Para 1993 grabarían The Vanishing Grace. La balada, Goodbye, alcanzaría la posición 86 en el Hot 100 y 35 en las listas de adultos. El álbum vendió más de 4 millones de copias. En 1995 graban el álbum News from Nowhere, y aunque el único sencillo, Someone, en Estados Unidos apenas llegó al top 50, los sencillos, Always, y una versión de la canción, Unchained Melody, alcanzaron la posición número 1 en muchos países en el resto del mundo, alcanzando nuevamente altas ventas. I was the lonely one, wondering what went wrong, why love had gone and left. En 2010 regresan nuevamente al éxito en Estados Unidos, aunque en el resto del mundo han mantenido en las listas con sus grabaciones recientes, donde ingresaron al top 30 del Billboard AC con Dance With Me, número 28, mientras que en varias emisoras de FMQB del país consiguió un top 10 con Fighting Love, número 30, las 2 de su producción Mumbo Jumbo, lanzado el 4 de mayo de 2010. Asimismo en varios países alcanzaron el top 20 principalmente en Asia y logrando difusión en las radios de adultos de algunos países latinoamericanos, reafirmando la popularidad del dúo en estas regiones. Russell Hitchcock en el 2015. En 2011 Russell Hitchcock lanza un álbum de música country llamado Tennessee, The Nashville Sessions con una entrada en las listas de Mediabase Country, número 133. El mismo año Air Supply lanza el sencillo, Sanctuary. En el año 2013 el dúo ingresa en el Salón de la Fama en Australia, ARIA Chart. En junio del 2014, ampliando su éxito en las listas por 5 décadas, Air Supply alcanzó la posición número 43 en el Billboard Dance Club con su primer sencillo de baile, Desert Sea Sky. El nuevo sencillo, I Want You, Tom Stephan Mix, alcanzó en la primera semana de octubre de 2015 la posición número 31 en el Billboard Dance Chart. Ese mismo mes lanzaron el sencillo, I Adore You. En diciembre de 2016, el grupo alcanzó la posición número 26 en la lista Billboard Dance Chart con el remix de su sencillo, All Out of Love, original de 1981.
Air Supply continúa con su interminable gira en pleno 2021 con las restricciones de la pandemia que les evita visitar cientos de lugares alrededor de los 5 continentes. En recientes declaraciones, Graham Russell ha dicho que existe la posibilidad de un nuevo álbum estudio que se espera en el 2021. Air Supply mantiene un nivel de popularidad tan amplio en Asia como en Latinoamérica, comparable con las grandes estrellas del rock. I guess every band on the road has a song that is dedicated to all the ladies in the audience, right? If they do, this is ours.